Y tenemos algunas preguntas, lo mismo también lo invito a Jorge y a Gonzalo a participar. Si hay algunas dudas, comentarios adicionales, creo que un punto de lo que los invito a completar las encuestas antes de retirarse y no se olviden que va a haber una recepción en el Salón de la Rural. Lo que te decía Federico, hay un detalle no menor, cuando hiciste referencia a la categoría novillo, que los precios de los cortes de alta calidad han caído, fundamentalmente cuota Hilton, hoy está en valores de apenas $10.500 la tonelada, con lo cual eso le quita poder de compra al frigorífico exportador y trasladar ese diferencial que lo vimos este año, que por tipo de cambio el frigorífico exportador a bajar su costo en valores de dólares porque competíamos en el mundo con un novillo en términos de dólares más caro que todo el resto de los países de Mercosur, y al productor no le servía. Cuando se produce el cambio en la relación de tipo de cambio, la industria exportadora nuestra gana competitividad, se mejora en términos de precio el valor del novillo, pero recién los resultados los estamos viendo ahora, que supera en precio a las categorías de consumo, y hace o nos anima a pensar que puede haber un incentivo para recuperar las categorías fundamentalmente de novillos, que es lo que vos mostrabas en la transparencia. Dos cositas. Aprovechar un comentario que hizo respecto a lo que pasó en el 2001 y quiero poner en antecedentes para que no volvamos a repetir ese error. La Argentina es un país libre de aftosa con vacunación y muchos se pusieron contentos porque se evitaban un gasto. Y realmente, no sé si recuerdan, la Sociedad Rural de Río Cuarto hizo un evento donde convocó a todos los vecinos de la Argentina. Vino gente de Uruguay, vino gente de Chile, vino gente de Paraguay, vino gente de Brasil, vino gente de Bolivia. Y cuando cada uno de los expositores mostró su condición, realmente ahí yo me di cuenta que era imposible que la Argentina dejara de vacunar. Y hoy nuevamente hay un run, no digo, pero algunos comentarios y no volvamos a cometer ese error. Yo creo que la Argentina está condenada a seguir vacunando. Entonces realmente eso es algo clave. Además eso nos permitió el plan de vacunación, que fue algo organizado por los productores, con excelente resultado, e incorporar otras enfermedades, porque el mundo no solamente nos va a exigir aftosa, sino nos va a empezar a exigir otras enfermedades. El régimen sanitario, brucelosis, tuberculosis, así que. Y lo otro, yo creo que la Ley Federal de Carnes no se aplica en el sentido de que, ¿cómo es posible? Yo siempre digo que tanto nos cuesta, cuando a alguien le va bien, ¿qué tenemos que hacer? Mirar el que le va bien. Uruguay, ¿qué es lo que hizo Uruguay? Uruguay exportó más que la Argentina y la carne en Uruguay es más barata para el consumo interno que lo que nos cuesta a nosotros. Porque ¿qué le gusta a la Argentina? El asado de tira, la marucha y el matambre. ¿Eso se exporta? No se exporta. Entonces, realmente somos de madera, así que... Muchas gracias. Allá al final. Sí, buenas tardes. Muy lindas las presentaciones, la información. Lo que quería comentar, sumándome a lo que el doctor Provenzal aportó, es la improvisación que tenemos acá permanentemente en todos los temas productivos, ¿no es cierto? Ya lo vimos en el tema cereales y bueno, en el tema carnes, siempre vamos un poquito detrás de la corriente, ¿no? Entonces yo lo que puntualmente pediría es que se analicen las cosas y que fundamentalmente la industria, que le toca un rol, digamos así, de manejar para abajo y para arriba las cosas,
se acerque permanentemente a los productores para tratar de atraer. Acá estímulos para la producción, así como hace Brasil, por ejemplo, para llegar a esos récords de producción, se prohibía directamente la faena de hembras jóvenes, directamente, para llegar a esa... Es decir, había políticas de Estado y había miles de millones de dólares para lograr esos objetivos, tanto en ganadería como en agricultura. Eso es acá, es al revés, acá es prácticamente sálvese quien pueda. Nadie tiene, o nadie tenía previsto lo que iba a suceder de 20 a 40 pesos el dólar, y entonces todo se tiene que reacomodar por el sistema de que a algunos le vaya bien, a algunos le vaya regular y a otros le vaya mal, y se acomodará el mercado en ese marco de la nueva realidad. ¿Y qué digo yo? Así como muchos productores hemos abandonado nuestra estructura de campo, galpones, silos o viviendas, y es algo instalado del país, no es solamente del productor. Bueno, están las carnicerías instaladas y tenemos que acompañar para que esas no se cierren. Es decir, no es hipermercados versus carnicerías, ¿no es cierto? La carnicería es la venta genuina del barrio, ¿no es cierto? Pero no veo en la industria un acompañamiento, ¿no es cierto?, para que lo que dice Provenzal, de que se consuma, que se favorezca el consumo, aunque sea bajando precios de los cortes no exportables. Redondeando, Roberto. No exportables. Sí, a lo mejor afecta algún interés esto lo que estoy diciendo. No es por interés, es porque realmente no veo un acompañamiento de la industria sobre lo que realmente tiene instalado la Argentina para esta nueva situación. Es decir, queremos colocar cortes valiosos y estamos improvisando la colocación de cortes de bajo precio y perjudicando el consumo que no ha salvado cuando en el 2001 se cerró la exportación. Subsistimos gracias al consumo interno. Entonces, prestémosle atención, no nos desamparemos y que no caigan esas bocas instaladas. Gracias. También son argentinos instalados. Gracias, Roberto. Y lejos de interpretar o intentar hacer una defensa, si bien provengo del sector industrial, conociéndote desde hace años, sé desde la posición que lo expresás y así lo tomo. Simplemente un poco como las premisas iniciales era tratar de hacer exposiciones cortas y concretas, por eso mi intervención. Le hice un comentario también reciente, al comienzo que obviamente estamos participando como cadenas en lo que es la mesa de las carnes y a nivel nacional llevando adelante una gestión con el gobierno nacional. Los puntos que ustedes plantearon, Ley Federal Sanitaria de Carnes, comercio, ordenamiento, transparencia, son puntos que nos interesan en toda la cadena. Puedo compartir con ustedes que muchas veces desde el sector privado creemos que algunas gestiones deberían ser más rápidas o tomarse decisiones desde los distintos gobiernos que a veces demoran tiempo. Lamentablemente no nos queda otra que seguir insistiendo y trabajando para poder cambiar esta realidad. En la medida que no tengamos un ordenamiento sanitario, indudablemente la cadena de ganados y carne no va a dar un salto cualitativo y luego ese ordenamiento tiene que ser fiscal, comercial, laboral, etcétera, etcétera, para poder tener una cadena más transparente. Entonces, coincido en tus expresiones, puedo tener una diferente opinión de si tiene que traccionar un sector u otro, creo que tenemos que traccionar todos parejos. Y en lo que se decía recién respecto a la sanidad, creo que tenemos que asumir que la sanidad depende de nosotros, no depende de un tercero, llámese SENASA, llámese ente de vacunación, llámese frigorífico, consignatario o lo que sea. Cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos puertas adentro. Le pasa al productor en el campo, nos pasa a la industria dentro de la fábrica y le pasa al exportador cuando no controla la mercadería y llega a un destino y después el importador tiene problemas.
Entonces creo que como país, un poco el mensaje que transmitía Federico, como cadena de valor que somos, tenemos que aprender de los errores del pasado para no cometerlos en el futuro. Tenemos un nuevo protocolo sanitario con China, que si se firma el certificado sanitario en esta cumbre de G20, va a entrar en vigencia. Ese protocolo trae consecuencias sanitarias, porque la tropa que tenga problemas de brucelosis o tuberculosis, ese campo va a quedar sujeto a acciones correctivas y prácticamente un año fuera del circuito comercial. Me parece que eso no lo hemos difundido lo suficientemente. Yo aprovecho esta ocasión para hacerlo. Eso es gestión puertas adentro. Creo, y lo he planteado de esa manera, me parece que la información de Faena no tiene la celeridad para llegar al remitente de esa hacienda, o muchas veces se utiliza el canal de ferias o consignatarios para diluir el origen y por eso no se llega, pero creo que es algo que tenemos que tomar con toda la responsabilidad que implica y trabajar, porque eso va a implicar consecuencias económicas a futuro. Si tenemos alguna intervención adicional, si no, continuamos la charla mientras compartimos allá al final. Dale. ¿Cuál sería tu interpretación más probable sobre la faena alta de este año? ¿Más coyuntural? ¿Es un fenómeno de sequía? Ese se puede fundamentar con información del Ministerio, donde los movimientos de Hacienda empezaron antes y probablemente a misma cantidad de movimientos el último trimestre vamos a estar en 10 millones de cabezas movidas, con lo cual en ese sentido, evidentemente la seca empezó a sobreofertar un mercado de invernada, filos llenos, etcétera, una postura. ¿O esto es más de índole estructural? Nacieron más terneros y nuestra faena de equilibrio subió. Porque cuando vos contabilizas ese 7-8% más de faena, prácticamente lo absorbió la exportación, pero son 200-250.000 toneladas que a exportación constante te dan un combustible alcista de 5 kilos per cápita de retracción en el mercado interno sobre el año que viene, con lo cual es un poco, no sé si lo abordas de ese tema, de esa manera, pero la pregunta es esa específicamente. A ver, venimos con un proceso de suba del stock, por un lado, lento, pero suba del stock. Esta suba de stock te empiezan a aparecer más terneros, no en gran cantidad, pero empiezan a subir más. La seca complicó mucho al principio de año porque se generalizó una idea de que hay que alivianar los campos y, por un lado, muchos salieron, lo que decís vos, con el movimiento de terneros, los fieldos se llenaron de entrada porque el precio había caído, las perspectivas eran buenas. Y ese problema estructural, y el segundo problema es que cuando los precios no empiezan a subir y te empiezan a subir los costos, se empieza a vender más cantidad para cubrir los costos. Es una cuestión de una ecuación de ingresos. Cuando la hacienda vale, y expectativas también, es la suma de las dos. Cuando vos tenés ingresos altos, por un lado, y las expectativas son buenos, retraigamos la oferta, retengamos más terneras, porque creemos que en el futuro va a ser mejor negocio. Entonces viene el proceso de retención de vientres, que a su vez es un ciclo que te hace con menor oferta en el corto plazo de faena. Ahora estamos empezando en el proceso inverso. Aumentaste el stock, tus ingresos no subieron, empezás a vender más cantidad de hacienda y por eso la expectativa ya no es tan buena que la que tenías 2 años antes. Entonces es la combinación de las tres cosas para tener mayor oferta de carne a faena. Igual es un proceso que todavía tenemos más para crecer todavía. Salvo la liquidación del 2009, que llegamos a 16 millones y medio de cabezas, Argentina ya estaba estabilizado en 13 millones y medio, 14 millones de cabezas que hay para crecer. Pero en aquella época exportábamos 700.000 toneladas de carne. A tu idea, la faena del año que viene va a estar más parecida a la de este año que la del año anterior. Si tenés que aventurar un volumen faenado. Seguro, y no sé si no vamos a crecer todavía. Bien, segunda pregunta. ¿Cómo interpretas, o sea, la tipificación que entra obviamente a rodar ahora? ¿Qué capacidad podría llegar a tener en el mediano plazo de esa tipificación a cambiar los hábitos de compra en el mercado interno? Porque
pretende transferir valor, pero en realidad venimos de la cultura de la media res, digamos, y si en realidad esta tipificación, por supuesto que ante el mundo tenemos que poner algo que describa o estandarice obviamente los cortes, pero ¿cuál es la interpretación más probable que tienen ustedes sobre cambiar los hábitos de compra minorista en la tipificación? Bueno, en principio la nueva resolución que establece un sistema de clasificación fundamentalmente a partir del 1 de enero impone un nuevo criterio que es por dentición, que eso viene a cambiar básicamente en cuanto a las categorías. No se va a utilizar como en la categoría de faena el ternero y la ternera, sino que se va a identificar como vaquillón y novillito hasta los 4 dientes permanentes, y dentro de esas categorías, subcategorías de livianas y pesadas. Eso en una primera etapa de clasificación. Lo que hace a tipificación propiamente dicha, se cambia básicamente la denominación de las letras de junta por una denominación que va de la A a la E, con características de engrasamiento similares a las actuales. De hecho, hay una tabla de equivalencia, eso en función siempre de la media res en palco de faena. Se abre un capítulo a definirse sobre calidad en carnes, que viene a completar el proceso de tipificación. Este proceso por ahí, cuando se difunde, no ha sido correctamente, y por ahí uno cree que se está diciendo vamos a salir de la comercialización de media res para ir a comercialización en cortes, y no es directamente aplicable. Incluso hace 15 días IPCBA organizó en Buenos Aires la visita de gente de Estados Unidos, de Australia, donde estuvieron contando los sistemas de ellos, que incluyen sistemas de calidad, y estos sistemas son de carácter voluntario. Incluso la profesional de Australia explicó que a ellos les llevó 10 años para que el sistema sea conocido por las partes, para que tuviera un comienzo de aplicación. Y de hecho hoy se aplica aproximadamente en el 40% de las ventas, de la comercialización de Hacienda, porque los principales usuarios son productores ganaderos industriales frigoríficos. Luego el consumidor tiene que conocer las características de calidad para pagar valores adicionales por ese producto. El sistema de los parámetros que define el Estado es para que las partes privadas acuerden contratos con premios y castigos. Básicamente, si superan la media, premios; si están por debajo de la media, castigos, en cuanto a las operaciones de venta de Hacienda, atados a estos principios de calidad, que básicamente consisten en medir el ojo de bife en cuanto a marmoleo, en cuanto a tamaño y demás. Y luego eso es pasado al etiquetado, al packaging de ese producto, para que el consumidor lo pueda valorar. Me fui un poquito largo en la respuesta, pero ante tu pregunta de cuánto puede demorar esto, yo creo que en el mercado argentino, donde la verdad que el mercado de consumo que puede llegar a pagar por calidad para justificar colocar ese producto, hoy está en las grandes ciudades, Capital Federal, Córdoba, Rosario, Mendoza, algo puede llegar a Río Cuarto, por densidad poblacional me refiero. Creo que va a tardar, porque hoy el consumidor argentino está comprando más por precio que por calidad. Con lo cual creo que tenemos que asumir que nos va a llevar un tiempo importante, y que partimos de una base donde el actual sistema de tipificación había caído en desuso. De hecho, hoy solo 70 frigoríficos están tipificando, y son aquellos o que están vinculados a la exportación o que tienen algún cliente puntual que requiere esa tipificación. Entonces creo que el paso inicial se dio, que era romper el hielo con este tema y ponerlo sobre la mesa, empezar a trabajar, y va a depender un poco de nosotros, de los actores, en cuanto comenzamos a utilizar ese sistema. Creo que en eso hay que... Yo siempre digo en todas las charlas donde participamos, el productor tiene que ir al frigorífico y tiene que conocer lo que está faenando. No se da eso, no conozco un solo frigorífico que prohíba la entrada, y si se lo hacen háganmelo saber, porque no debería hacerlo, pero hay que ver desvestidos los animales
para empezar un poco Uno por ahí se queda con la imagen que mandó un bombón, pero resulta que ese bombón venía engrasado y a los rendimientos carniceros posteriores el producto penaliza, no es que se paga más. Entonces la información de ida y vuelta entre las partes sirve para mejorar en eficiencia de cada uno. Bueno, para finalizar, Jorge, ¿tenías ganas de decir algo? Te doy la palabra y después vamos a comer. Sí, bueno, sobre el tema de la macro, sobre ganadería, yo, sugerencia, los meses pasados de septiembre, primeros 15 días de octubre, hay que sacarlos de la toma de decisiones. Fueron total y absolutamente excepcionales. Y son todos a raíz del discurso del presidente Macri del minuto 42 del 30 de agosto. Por ejemplo, la venta de autos, ¿no? O sea, si usted mira cuánto creció el precio mayorista en en fábrica de los autos, en lo que va del año creció 65%. ¿Cuántos autos se vendieron? 28% menos. O sea, se pusieron durante los 45 días, desde el 30 de agosto hasta el 15 de octubre, precios que no había transacciones. O sea, precios por las dudas, por lo que pudiera, digamos. Entonces, eso no son meses, no son meses que hay que sacarlos de la normalidad. Esos meses fueron completamente anormales. Así que yo creo que hay que ser muy, muy cuidadoso cuando uno usa septiembre y octubre, porque realmente fueron anomalías. En septiembre tuvimos 14% de aumento del índice de precio mayorista. ¿Quién pagó 14% más en septiembre? Nadie, si no había un mango. Y sin embargo, uno mira el índice y ahí está. Y en cuanto al tema en mi opinión, lo que va a pasar ahora a partir del desencanute, que va a ocurrir, porque además viene el aguinaldo, vienen los 5.000 pesos, o los 7.000 pesos de María Eugenia Vidal, despacito el modelo se va a ir encaminando. Y el exceso ese que se cometió en septiembre, de tener que mandar una cantidad completamente enloquecida al mercado porque no había un mango, eso también se va a ir alivianando en la medida que vaya bajando la tasa de interés. Si estamos diciendo que la inflación va a ser del 40%, una tasa de interés del 45%, digamos, que podemos tener en febrero o marzo, va a ser una tasa relativamente normalizada. Y eso sumado a que la situación va a ser, la situación monetaria y financiera se va a ir alivianando, digamos, porque va a haber más liquidez, la gente va a gastar, fin de año aumentan los asados, la demanda de carne y la demanda de liquidez aumenta. Me parece que hay que considerar que el peor momento, que indudablemente fue septiembre y octubre, ese fue el peor momento que ya pasó. Y que a partir de ahora vamos a mejorar suavemente, pero vamos a mejorar. Para el productor fue el mejor momento. Bueno, para el productor fue el mejor momento, el que la vendió ahí nada más. Bueno, ahora está el peor momento, que bajó el precio y te subió todo el resto. Bueno, pero el resto subió por esa simpatía con la devaluación, que después no se verificó. Está. Todos esperaban el dólar de 45, de 50, de cualquier número, y después no pasó nada con eso, y bajamos a 38. No, está.